Muy bien, pues buenas noches. Vamos a iniciar nuestra clase, nuestra cuarta clase sobre la oración. Y es una clase muy bonita la que vamos a ver hoy, de algunos principios para cómo orar. Así que les damos la bienvenida a todos ustedes y hoy va a ser nuestro hermano Abraham Alpuche el que va a compartir esta enseñanza. Así que Abraham, te damos la bienvenida. Que Dios te bendiga y te use con favor y gracia. Amén. Gracias, pastor. Buenas noches a todos, mis hermanos de Casa del Rey. Dios les bendiga. Vamos a comenzar pidiendo la dirección de nuestro Dios, ¿verdad? Para que Él nos enseñe a través de esta lección los principios, ¿verdad? Las reglas fundamentales, las verdades que Él nos ha mostrado a través de su palabra acerca de la oración, de cómo entrar en la comunión con Él. Así que vamos a orar, por favor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das, Padre, de discipulado, Señor. Gracias por mis hermanos que separaron este tiempo, Padre, para buscarte, Señor, para alimentarse de tu palabra, Señor. Te ruego que tú tomes el control de este tiempo y que tu Espíritu Santo nos hable a nuestros corazones, Señor. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues ya nos lo comentó nuestro pastor. Va a haber por ahí oportunidad de comentarios, de preguntas a la mitad de la lección y también al final. De igual manera, en el chat también pueden ir anotando algunas participaciones y en esos momentos también las podremos leer y compartir. Muy bien, y pues nada más el tratar de ser breves, ya que pues son varios puntos los que vamos a estar viendo en la lección y pues queremos que nos alcance el tiempo para ver todos ellos, ¿verdad? Muy bien, voy a compartirles mi pantalla para la presentación. Estamos entonces en el estudio de discipulado, el propósito y poder de la oración. Y como ya nos comentó el pastor, es la cuarta lección que se llama Principios de Oración. Ok, vamos a iniciar primero definiendo lo que es la oración. ¿Qué es la oración? Tenemos que es una comunión y una comunicación con Dios que toca su corazón, ¿verdad? No es un rezo, no es una vana repetición, ¿verdad? No son palabras mágicas, ¿verdad? Es entablar una conversación íntima con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y tocamos, ¿verdad? Lo que es su corazón a través de la oración. También la oración es presentar una situación delante de Él, escuchar su respuesta y hablar la voluntad de Dios sobre esa situación. A lo largo de nuestra vida vamos a tener que enfrentar diferentes pruebas, diferentes situaciones, tendremos que tomar decisiones importantes, ¿verdad? Y ahí necesitamos de la dirección de nuestro Dios y podemos decirle a Él, ¿verdad? Cuál es la situación y que nos ayude a través de su guía a tomar la mejor decisión de acuerdo o ajustándonos a lo que es su voluntad. Y la oración también es traer el cielo a la tierra. ¿Sí? Esta palabra de traer el cielo a la tierra, ¿verdad? Nos habla de que Dios quiere ejercer su voluntad en nuestras vidas, ¿verdad? Pero Él quiere que nosotros queramos. Nos da ese libre albedrío para nosotros decirle. Esa es la clave, ¿verdad? Que Él quiere que nosotros queramos lo mismo que Él, para que Él manifieste su poder en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Es traer el cielo a la tierra. Dios tiene todo el control, tiene todo el poder, tiene toda la autoridad, pero requiere nuestra iniciativa, requiere nuestra intervención para que se pueda accionar ese poder que Dios quiere manifestar en su iglesia. Jesús dijo, hasta ahora no me habéis pedido nada, pedid y recibiréis, ¿verdad? Él espera que nosotros pidamos y que tengamos gran gozo al ver la manifestación en la respuesta, ¿verdad? De parte de nuestro Dios a las oraciones. ¿Ok? Entonces, es comunión, ¿verdad? Decíamos, la oración es comunión con Dios. Nosotros tenemos comunión con familiares, tenemos comunión con nuestra esposa, en el caso de los esposos, ¿verdad? Y entonces, estamos constantemente intercambiando, ¿verdad? Nuestros afectos, nuestras emociones,
y no queremos despegarnos, ¿verdad? Queremos continuar hablando al transcurrir el tiempo. Por ahí nos han hecho el comentario, ¿verdad? De novios que cuando uno está plática y plática y se va el tiempo y se va el tiempo y luego ya uno llega a su casa y lo primero que hace pues es llamar nuevamente a la novia, ¿verdad? ¿Y qué andas haciendo? Y así, ¿verdad? Continúa todavía la conversación por más tiempo, porque uno pues quiere continuar, ¿verdad? Esa comunión porque está enamorado. Lo mismo pasa con Dios. Mientras más comunión tenemos con Él, más vamos a conocerle, más nos vamos a enamorar de Él y vamos a querer seguir hablando con Él, ¿verdad? Y podemos tener un estilo de vida de oración, no un estilo de religión, ¿verdad? No nada más orar cuando voy a desayunar, comer y cenar, ¿verdad? Sino realmente tener un estilo de vida de oración donde en todo momento sé que Dios está conmigo, sé que tengo al Espíritu Santo morando en mi corazón y en cualquier momento y puedo estar en cualquier momento en comunicación con Él y puedo sentir su presencia a lo largo del día, cuando voy manejando, cuando voy en el camión, cuando estoy en el trabajo, ¿verdad? Claro, no significa que tengo que estar con los ojos cerrados, ¿verdad? Se puede orar también con los ojos abiertos. No vaya alguno ir manejando y luego de repente diga, voy a orar y cierre sus ojos, ¿verdad? Es bien importante el ser prudente, pero sí Dios está atento, ¿verdad? Sus oídos, dice la palabra, que está atento a las oraciones de sus hijos. Bueno, la oración entonces aquí vemos, todavía estamos en la introducción, es poderosa y es eficaz, ¿verdad? Y aquí tenemos un versículo que es el de Santiago 5:16 en su segunda parte, que nos dice precisamente que la oración del justo es poderosa y eficaz. Eso nos lo dice en la Nueva Versión Internacional, la que conocemos de la Reina Valera, por ahí dice que la oración del justo puede mucho. Hay otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, que habla de la oración ferviente de una persona justa, tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Fíjate esta palabra, da resultados maravillosos. El Señor nos sorprende, ¿verdad? Con cada respuesta que nos da, acercándonos a su voluntad. Hay una traducción que también me llama mucho la atención que dice, la súplica energizada de un justo puede mucho. Y energizada viene de la palabra griega energeo. Energeo se emplea para referirse a una actuación sobrenatural. Es la acción de Dios. Por eso es poderosa, porque Dios es todopoderoso. Él tiene toda la autoridad, Él tiene todo el poder y Él quiere manifestarse en nuestras vidas. Y la clave es la comunión que mantengamos con Él. ¿Sí? A través de la oración es que podemos tener, como ya vimos, esa comunión. Oración es comunión con Dios. Entonces es una oración que está siendo vigorizada, energizada por lo que es el Espíritu Santo, así como lo hizo en el pasado y que se manifiesta a través de diversos milagros. La acción, ¿verdad?, de Dios es lo que provoca cosas sobrenaturales. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes pueden hacer esta oración? Todos los hijos de Dios, ¿verdad? Porque todos los hijos de Dios hemos sido declarados justos. El apóstol Pablo dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe. O sea, el Señor nos ha declarado justos, nos ha perdonado todos nuestros pecados, ¿verdad? El acta que contra nosotros era contraria fue clavada en la cruz del Calvario. Dice que nuestros pecados fueron arrojados a lo más profundo del mar y el Señor dijo, nunca más me voy a acordar de ellos. Hemos sido declarados justos porque Jesús pagó todo, consumado es, todo se ha cumplido. Él ha pagado la gran deuda que nosotros teníamos respecto a nuestro pecado. ¿Sí? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ok, entonces la oración es poderosa y la oración también es eficaz. Eficaz quiere decir eficiente y esto quiere decir que cumple su propósito. ¿Sí? Cumple su propósito por el cual se hizo esa oración. Un ejemplo de un propósito lo tenemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos dice que Elías
era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, era de carne y hueso, como nosotros. Y dice la palabra que oró fervientemente. Ahí está la palabra energeo. Oró fervientemente para que no lloviese y no llovió. Decíamos que da resultados maravillosos, ¿verdad? La palabra de Dios, la oración. Y en este caso fue por 3 años y 6 meses. Cumplió el propósito que Dios tenía esa oración a través de Elías. ¿Cómo entonces puedo hacer que mi oración sea eficiente? Y eso es precisamente lo que vamos a abordar en esta clase, ¿sí? Porque la oración poderosa es eficaz. No es pasiva, no es porque me dijeron que ore o por compromiso, no es a la carrera de que, bueno, voy a orar porque ya voy a salir o voy a hacer tal cosa, así con las prisas. No, es una oración que está cargada del amor que nosotros le tenemos a Dios. Es una oración que está llena de misericordia, ¿sí? Por el que está sufriendo, por el que está enfermo, por el que está abatido, por el que está pasando una gran dificultad o carencia. Es una oración que tiene propósitos determinados. Es una oración que desata cadenas, que rompe yugos, que quiebra ligaduras de maldad, que suelta las cargas de la opresión y que deja libres a los quebrantados, como dice Isaías 58:6. Ahora, la oración no viene de manera automática. ¿Qué quiere decir esto? Sí, es una cuestión de irnos relacionando y teniendo comunión con Dios. Y conforme vayamos profundizando más esa comunión con Dios, entonces nuestra vida de oración se convertirá en ese estilo y tendremos esa oración poderosa y eficaz. ¿Cuál es el ejemplo que tenemos? El mejor ejemplo que siempre tenemos es el de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, ¿verdad? Él pasaba mucho tiempo de su vida, del tiempo que estuvo aquí en la tierra, en comunión con su Padre. ¿Sí? Tenemos ahí en la palabra en Lucas 6:12. Cierto día, ¿cuál es ese día? Bueno, el contexto nos dice que fue cuando iba a elegir a sus 12 apóstoles. Era una decisión importante. Dice, poco tiempo después Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios 5 minutos. 1 hora. No, dice la palabra que oró toda la noche. Toda la noche. No sé cuánto tiempo, ¿verdad? Nosotros hemos dedicado a la oración. A veces oramos cuando tenemos insomnio o tenemos pesadillas o tenemos por ahí alguna preocupación y pues a veces sentimos paz al estar orando y de repente nos quedamos dormidos. Bueno, aquí el Señor Jesús oró toda la noche. ¿Por qué? Porque Él se estaba preparando para algo importante. Iba a tomar la decisión de quiénes iban a ser los 12 apóstoles que iban a predicar el evangelio y que iban a esparcirlo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, que iban a ser la columna y el inicio de lo que es la iglesia. Entonces era una decisión importante. Así que se preparó. Nosotros también nos podemos preparar cuando el Señor nos ha comisionado a algo, teniendo comunión con Él intensa en oración. Ahí en Marcos 1:35 dice de otro pasaje, en la madrugada Jesús, o sea, estamos hablando antes del amanecer, se levantó y se fue a un lugar solitario para orar. ¿Sí? ¿Qué iba a hacer en el contexto? Bueno, iba a comenzar una campaña de predicación en la región de Galilea, ¿verdad? Donde muchas personas iban a ser alcanzadas con la palabra. Entonces él también se preparó, estamos hablando alrededor de las 3, 4 de la mañana aproximadamente, cuando Jesús se levantó a orar. ¿Cuánto tiempo nosotros invertimos en la oración? Lo que consideramos importante es a lo que le dedicamos tiempo. ¿Sí? Recuerden, la oración, cuando la tierra gobierna el cielo. ¿Sí? Eso lo vemos en muchísimos ejemplos en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios dice que Moisés, en la cumbre del monte, cuando estaba la batalla contra Amalek, levantó la vara de Dios e Israel prevalecía.
pero se cansaba y bajaba la mano y Amalec prevalecía. Entonces llegaron Aarón y Hur, lo sentaron y cada uno tomó uno de sus brazos y levantaron ambos brazos hasta que Israel aplastó por completo a Amalec. Fue una gran victoria del pueblo de Dios. Y eso tiene que ver, ¿verdad?, con esa dependencia, pero también esa inclinación del hombre a buscar esa comunión con Dios. ¿Sí? Dios concede lo que le pedimos. Él va a actuar, pero solamente quiere que le entreguemos nuestro corazón, le busquemos y en ese momento estemos dispuestos para que Él pueda actuar de manera sobrenatural. Así pasó con Ana y Simeón, cuando fue el nacimiento de Jesús. Estuvieron orando por muchísimos años y el Señor les permitió conocer a Jesús de bebé, ahí cuando lo llevaron María y José a presentar en el templo. También nos dice que la iglesia primitiva estuvo 120 días orando hasta que vino el Espíritu Santo y se cumplió la promesa que Jesús les había dicho, que no se fueran de Jerusalén hasta que Él enviara poder de lo alto, que iban a ser investidos de lo alto. Elías oró, como ya vimos, y Dios después hizo que lloviera. Primero que dejara de llover, que ya no hubiera lluvia, y entonces después que lloviera. ¿Sí? Y bueno, vamos a estar viendo ya después varios tipos de oración. Ahorita vamos a ver nada más estos principios, son 10 principios o verdades fundamentales para que lo apliquemos a nuestra oración y podamos tener esta vida de oración poderosa y eficaz. Y bueno, los discípulos conocían ese secreto porque vieron el ejemplo. Que nuestros hijos también vean nuestro ejemplo como papás, ¿verdad? Al buscar a Dios en oración en todo momento. Muy bien, vamos a ver el primer punto, que es acercarse por medio de la fe. Cuando vamos a orar, sentimos la presencia de Dios, pero esto no ocurre todo el tiempo. Debemos de hacerlo por convicción, debemos de hacerlo por fe y no basándonos solamente en nuestras emociones. Nuestras emociones son muy cambiantes, son muy volubles, pero el Señor no cambia. Y lo que Él dice en su palabra es verdad. Y Él dice que estará atento su oído para escucharnos. Entonces podemos confiar en la palabra más que en nuestras emociones. Tenemos ahí en Hebreos 11:6 que dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa o premia a los que lo buscan con sinceridad. Y Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la confianza o garantía de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza o evidencia o convicción de las cosas que no podemos ver. Dice la palabra de Dios que andamos por fe y no por vista. Damos por hecho lo que dice Dios respecto a las verdades espirituales y sabemos que se van a materializar porque fiel es el que prometió. ¿Sí? Y nosotros tenemos esa confianza. ¿Cómo se da esa confianza? Desde el momento en el que recibimos a Jesucristo en nuestra vida, ¿verdad? En ese momento iniciamos una relación con Dios y entonces ese es el sentido básico de creer, ¿sí? Bienaventurados, dice la palabra, los que no vieron y creyeron, ¿verdad? Porque por fe andamos, no por vista. Cuando estamos orando, no estamos dando palabras al aire, no estamos hablando nada más con nosotros mismos. Es por medio de la fe y la confianza de que estamos hablando con Dios y Dios nos escucha. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? A través de la palabra de Dios, porque dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces, podemos pedir con fe, no dudando absolutamente nada, porque el que duda es como la ola del mar, que sube y luego baja, y echada de un lado a otro por el viento, dice Santiago 1:6. Entonces, Dios se da cuenta de la fe con la que nosotros estamos orando, pide de nosotros fe, ¿sí? Cuando se acercaba la gente a pedir un milagro a Jesús, Jesús los confrontaba y les decía, ¿crees que yo puedo hacerlo? ¿Crees que tengo el poder para hacerlo? Y por ahí el papá de un muchacho que estaba endemoniado le dijo, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Sí?
Entonces, muchas veces la falta de fe limita el actuar de Dios en nuestras vidas. Sí, dice la palabra que Jesús fue a Nazaret con la gente que lo vio crecer y que se quedaron asombrados con la enseñanza que él les daba, pero que no pudo hacer muchos milagros allí por su falta de fe. Decía, ¿no es este el hijo de José y de María? ¿No están sus hermanas con nosotros? ¿No son sus hermanos Judas, Santiago, etcétera? Dudaron, y eso limita el accionar de Dios en nuestra vida. ¿Queremos ver la manifestación de Dios en nuestra vida? Vamos a orar con fe, con confianza. Muy bien, el segundo punto, la oración va dirigida al Padre. La oración va dirigida al Padre. La palabra dice en Lucas 11:2, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre. Esta palabra en el original encierra una gran familiaridad fundada en el amor, ¿sí? Es la confianza que tiene un niño chiquito de acercarse con su papá, ¿verdad? Como a nosotros que se nos acercan y nos dicen papi, ¿verdad? Es mi papá, es mi papi, con esa gran confianza que nos tienen pues nuestros hijos. Bueno, Dios quiere que nos acerquemos con esa confianza también a Él, que Él es nuestro Padre Celestial. Él nos ama, ¿sí? Así que quiere que estemos cerca de Él, nos quiere abrazar, quiere que sintamos su presencia, nos quiere envolver con sus alas de amor. Entonces podemos ir a Él con esa familiaridad, con esa confianza, con ese amor. Dice Juan 11, 41 y 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Aquí el contexto es la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Que había pasado ya 3 días desde que había muerto Lázaro y le decían que ya olía mal y estaban ahí las personas viendo actuar a Jesús. Y bueno, continuamos con lo que dice la palabra. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, esta palabra, ¿verdad? Gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Ok? Aquí vemos entonces, ¿verdad? Cómo Jesús da ese testimonio a todos los judíos, ¿verdad? Que veían a Dios de una manera legalista, ¿verdad? Los fariseos, que eran los máximos exponentes de la religión judía en aquel entonces, era algo así como que, ¿cómo le dice padre? ¿Verdad? ¿Cómo puede decirle de esa manera? Pero eso es lo que Dios quería también de todos los hijos que íbamos a creer después, como dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y al ser hijo, entonces Él es nuestro Padre. ¿Sí? Podemos clamar, Abba, Padre. Él nos ha adoptado. Hemos nacido de nuevo. No es un Dios distante, airado, vengativo, ¿verdad? Él es nuestro Padre. ¿Sí? Entonces, en este segundo principio podemos ver esa confianza con la cual nos podemos acercar a Él. Orar hacia el Padre. Y bueno, vamos a continuar con el tercer punto, adorar al Padre. Es el tercer principio, adorar al Padre. Adore a Dios por quien es Él. ¿Quién es Dios? Él es el Rey de toda la tierra. Él es nuestro Creador. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro todo. ¿Sí? Porque en Él existimos, en Él nos movemos, en Él somos. Dice Lucas 11:2, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Otra versión dice, que siempre se dé honra a tu santo nombre. Cuando nos acercamos a adorar a Dios, ¿verdad? Le estamos alabando. Estamos diciendo qué tan valioso, importante es para nosotros. Entonces, santificado es que sea reverenciado, que sea tenido por algo sagrado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros santificar el nombre de Dios? Primero, reconociendo que Dios existe, conociéndolo, ¿verdad? No podemos adorar y reverenciar a Dios si desconocemos su carácter, si desconocemos su voluntad, si no nos interesa, no lo podemos adorar como Él se merece.
Santificamos a Dios cuando estamos conscientes de su presencia, ¿sí? O sea, cada momento de nuestras vidas debemos de estar conscientes de Dios, acercarlo con esa intención, ¿verdad? A nuestro pensamiento, a nuestra palabra, a nuestras actividades. Si vamos a algún lugar, si estamos trabajando, siempre tener presente al Señor. Como dice el salmista, al Señor he puesto siempre delante de mí. Salmo 16:8. ¿Cómo más santificamos a Dios? Viviendo en obediencia. Es decir, comportándonos conforme a su voluntad. Dice la palabra en 1 Corintios 10:31 que comer, beber y hacer todo lo que tengamos que hacer, lo hagamos para la gloria de nuestro Dios. Entonces vamos a aprovechar las oraciones, ¿verdad? Para poder honrar y santificar su nombre. ¿Qué es lo que admiras de Dios? ¿Qué le quieres decir? Él se agrada de la alabanza. Él dice que Él habita en la alabanza de su pueblo. ¿Sí? Cuando adoramos, desciende la presencia de Dios a nuestras vidas. Dios está entre nosotros. Puedes mencionarle todos sus atributos, que Él es santo, que Él es todopoderoso, que Él es fiel, que Él es todo suficiente, que Él es el alfa y el omega, etcétera, ¿verdad? Que Él es el altísimo, que Él es tu sanador, que Él es tu torre fuerte. El Salmo 95 nos habla acerca de esta adoración a nuestro Dios. Dice, vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación, acerquémonos a Él. Esto quiere decir que vayamos a su encuentro, que entremos en su presencia, con acción de gracias, o sea, con canciones de agradecimiento, cantémosle, ¿verdad? Salmos de alabanza, porque el Señor es Dios grande, un gran rey sobre todos los dioses. Vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador. Entonces, en este principio vemos que se trata de reconocer quién es Él y que Él es merecedor de toda nuestra alabanza. Y en los salmos podemos ver constantemente esa invitación a adorarle. Muy bien, vamos a pasar al siguiente punto, confesión. ¿A qué se refiere confesión? Bueno, tenemos aquí la palabra confesar. Confesar, esto significa estar de acuerdo con Dios en lo que Él le dice a usted y acerca de usted. ¿Sí? Muchas veces, cuando estamos orando, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Muchas veces nos señala algo en nuestra vida que está mal delante de Dios y que está afectando nuestra comunión con Él, ¿verdad? Dice que los esposos debemos de tratar bien a nuestras esposas para que nuestras oraciones no tengan estorbo, ¿verdad? Muchas veces tenemos que reconocer que algo anda mal y necesitamos confesárselo al Señor. Señor, tú dices que esto es pecado y yo estoy de acuerdo contigo, Señor, y te pido perdón. Y decido dejar con tu ayuda ese pecado, porque sé que está mal delante de ti y yo quiero estar en comunión contigo. Y muchas veces nos señala que vayamos a pedirle perdón a otra persona que hayamos lastimado, ¿sí? Muchas veces a nuestra esposa o a nuestros hijos, y entonces Dios, ¿verdad? Nuevamente nos da esa alegría, esa paz, ese gozo, después de haber hecho la confesión de nuestros pecados. Ahora, no se trata de detenernos en los pecados del pasado. Ya vimos que el Señor nos perdonó cuando venimos a Cristo. Él borró todas nuestras rebeliones, quitó nuestras iniquidades, clavó toda el acta de los decretos que nos era contraria en la cruz. Entonces, no tiene caso estar mencionando, es que, Señor, hace 20 años, hace 15 años, ¿verdad? Si el Señor ya nos perdonó. Muchas veces son tácticas del enemigo para tratar de hacernos sentir culpables, hacernos sentir miserables, que somos indignos de poder ministrar, de poder ayudar, de poder evangelizar, y es una manera de tenernos atados, sino más bien obedecer a Dios cuando nos ha marcado que estamos en un error, ¿sí? Entonces, el confesarse es un concepto distinto, ¿sí? Es estar de acuerdo con lo que Dios dice acerca de nosotros. Él dice que somos más que vencedores.
Él dice que somos sus hijos. Él dice que somos luminares en el mundo. Él dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Y podemos decir, yo te creo, Señor, y voy a vivir conforme a esa verdad. Eso es confesar, ¿sí? Entonces ya vimos que el Espíritu Santo muchas veces nos habla a nuestro corazón de que no andamos bien delante de Él, y nosotros tenemos que estar de acuerdo con Él. Podemos ver por ahí en lo que viene siendo en Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muy bien, tengamos siempre en mente esto cuando vengamos delante de Dios. Tenemos el ejemplo del publicano y el fariseo. Dice la palabra de Dios que el fariseo decía, Señor, gracias porque no soy pecador como este publicano. Y entonces el publicano dice que ni siquiera quería levantar sus ojos y le decía, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Tengamos siempre esa actitud, ¿verdad?, de reconocer cuando el Espíritu nos redarguye de nuestro pecado. Muy bien, vamos a ver este quinto punto y después vamos a dar oportunidad para algunos comentarios o dudas. Orar conforme a la palabra. Orar conforme a la palabra. El poder de la oración no se basa en sentimientos, emociones o teorías de hombres, sino en la palabra de Dios, que vive y permanece. Dice Primera de Pedro 1:23. ¿Sí? ¿Cuál es la garantía? La palabra de Dios. ¿Verdad? Decía el apóstol Pablo, cuando fui a predicar ante ustedes, no fui con palabras de sabiduría humana, sino con la palabra de Dios, que es poder. La palabra de Dios es poder. Entonces, su palabra es garantía de que nuestra oración será contestada. ¿Qué pasaje nos habla acerca de esto también? Isaías 55:11. Lo mismo pasa con mi palabra o mi mensaje cuando sale de mis labios. No vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. Entonces, cuando nosotros venimos en oración, vamos a hablar la misma palabra de Dios. ¿Sí? No podemos orar algo contrario a la palabra de Dios, sino conforme a la palabra de Dios. Podemos entonces tomar nuestra Biblia y comenzar a orar lo que Dios nos ha señalado en esa palabra. Recordarle a Dios sus promesas. Señor, tú dijiste que tú vas a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Señor, tú has dicho que no has visto justo desamparado. Padre, en tu nombre haremos proezas, dice tu palabra. Podemos estar recordando las promesas de Dios y vamos a experimentar la paz que Él nos da, el aliento que necesitamos para continuar, el poder que requerimos para la administración. ¿Sí? Entonces podemos decirle a Dios, Señor, tu palabra dice que tú das fuerza al que no tiene ninguna, que los que esperan en ti levantarán alas como las águilas. Yo confío en esta palabra y te pido la fuerza que necesito para poder seguir adelante. Muy bien. Ahí entonces vamos a hacer una pausa con este quinto punto. Muy bien. Si tenemos alguna duda, algún comentario que quieran compartir, lo pueden hacer en este momento. Adelante, hermano Gabriel. Quería comentar, Hermano Gabriel, adelante. Eso que comentaba Abraham, de no estar confesando pecados pasados, porque esos ya Dios nos perdonó, y como dice en la palabra, ya esos se fueron, los echa al fondo del mar, ¿verdad? Ya de eso no va a tener memoria, o no se va a acordar. Entonces es sobre los nuevos, ¿verdad? Y que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, para no perder tiempo en estar pidiendo, solamente que haya un pecado que puede ser, a lo mejor ahí decir, perdóname, aún aquellos en los que me son ocultos, porque pudiera ser
que uno no los tenga en cuenta o que no sepas o que hiciste algo mal, ¿no? O que no lo hayas confesado, porque también puede ser el caso. Esto quería comentar. Yo tengo una duda también del mismo tema. Adelante. ¿Qué pasa entonces? En diferentes partes de la Biblia me he topado con versículos donde habla que seremos juzgados por nuestras acciones, que Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que hayamos hecho, que no, bueno, vienen diferentes, que ahorita en realidad no me acuerdo de todos, pero sí vienen en Mateo, en Romanos, en Corintios, he leído diferentes versículos acerca de esto. Y a mí me queda esa duda de qué pasa. O sea, nosotros ya le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, ya nos arrepentimos, pero ¿qué pasa con toda esa parte donde dice que seremos juzgados, de que Dios nos va a pedir cuentas? O sea, ahí como que se contradice un poquito, no sé, ahí me queda un poquito de duda. Bueno, la palabra de Dios dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Realmente los versículos que hablan acerca de un juicio, ¿verdad? Es las personas que han rechazado la gracia de Dios, ¿verdad? Que no reciben en diferentes momentos de la historia, ¿verdad? Los medios de gracia que el Señor les da. En este caso, nosotros en este tiempo de gracia, pues tenemos la salvación a través de Jesús y la palabra es muy clara al respecto de que todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Cuando venimos delante del Señor, Él nos hace libres y Él nos perdona y nos limpia completamente y nos declara justos, nos hace santos, nos sienta en los lugares celestiales con Cristo, nos adopta como sus hijos y muchísimas cosas más de las riquezas abundantes de la gracia de Cristo, ¿verdad? Entonces, lo que sí, pues son las consecuencias muchas veces. Y por ejemplo, durante muchos años, abusamos de las drogas, no sé, o del alcohol, ¿verdad? Y venimos a Cristo, claro que el Señor nos perdona, el Señor nos lava, nos limpia, pero a lo mejor dañamos a muchas personas, dañamos nuestro propio cuerpo, desperdiciamos nuestros recursos económicos y pues por ahí vienen algunas consecuencias derivadas de los abusos o de las malas decisiones, pero, ¿verdad? El perdón de Dios es total, completo y que nunca cambia, ¿verdad? No va a decir el Señor algo contrario. Ahí sería cuestión de checar bien esos versículos, a quiénes está dirigido y en qué tiempo fue dicho y poder hacer pues una buena interpretación de ese pasaje para no llegar a confundirnos con todo lo que la Biblia misma apunta hacia Cristo acerca del perdón completo de nuestros pecados a los que hemos creído en Él. ¿El pastor quería comentar algo? Adelante, hermano. Sí, buenas noches. Karina, bueno, en la Biblia vienen esos versículos que mencionas, pero en ninguna manera se contradicen, porque acuérdate que dice la palabra del Señor que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué significa? Que nosotros en nuestro caminar como creyentes, aunque cuando nosotros recibimos a Cristo, todos los pecados son perdonados, pero posiblemente en nuestro caminar podamos ofender a Dios o a alguna persona, podamos caer en algún pecado. Bueno, tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar, ¿sí? Entonces, significa eso, significa que vamos a ser juzgados conforme a nuestras acciones, pero si nosotros estamos bien delante de Dios, no tiene uno por qué preocuparse, simplemente Dios ya nos perdonó y si tú estás al corriente, como quien dice, con tu estilo de vida, pues Dios te perdona. O sea, aquí el asunto es que tenemos un abogado en caso de que alguien hubiera pecado, pero siempre está ahí el perdón de parte de Dios, pero tiene que haber un arrepentimiento genuino y no volver a hacer el pecado. Pero la misericordia de Dios está ahí, la gracia de Dios para nuestras vidas. Yo me imaginaba algo así como que en algún momento, cuando Dios nos permita pues ya dejar esta vida, si en algún momento Dios nos va a preguntar sobre esos pecados que ya cometimos, no sé, siempre tuve esa duda, y más por esos versículos que yo leía, ¿no? O sea, no sé, yo decía, se nos perdonaron, pero aún así nos va a preguntar por lo que hicimos. No. Ay, no sé, era algo así como que, ¿qué pasa con eso? No, ya no nos va a preguntar porque supone que esos pecados van a lo más profundo de la mar. O sea, él ya los olvidó.
Nosotros somos los que nos condenamos o el enemigo nos condena. Por eso decía ahorita habrá ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero no, si tú ya le pediste perdón a Dios, a lo mejor tú te acuerdas, pero si tú fuiste sincera, Él ya te perdonó, no te va a preguntar, sí, pero no te arrepentiste 100%. Entonces, no es así como funciona la misericordia de Dios. Sí, pero por ese aspecto, por ese lado, por eso Dios nos dio al Consolador, al Espíritu Santo que nos recuerda, pero también Jesús está intercediendo por nosotros. ¿Para qué? Para pedir que Dios nos perdone, que nos ayude a caminar como creyentes cada día. Amén. Amén. Gracias, pastor. Bueno, está Javier y Cristi, luego Gabriel y luego Enrique y Eli. Buenas noches a todos. Con respecto al punto de la hermana Karina, yo tenía otra idea, o no sé, corríjame, pastor. O sea, Dios al estar en su trono celestial, tal vez sí nos va a recordar, después de haber recibido a Cristo, sí nos va a recordar o nos va a tomar lista de los errores y pecados que cometimos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3:15, lo voy a leer en la NTV, dice, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. ¿Pérdida de qué? Yo me imaginaba, yo entendía así de que ya estando en el cielo, se nos da como unas categorías, unos niveles celestiales, y de acuerdo a las rayitas, los pecados que hayamos cometido después de ser cristianos, yo entendía que esos niveles o esas asignaciones dadas por el Padre se nos iban a ir reduciendo, o sea, cada quien iba a ser. Voy a seguir con la palabra, dice, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. Dice, el constructor se salvará, o sea, nosotros, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. No sé tú, Javi, que... Buenas noches a todos. Yo, respecto a ese punto, lo que comentaba con Cristi aquí es que Jesús da la salvación, pero los errores que nosotros podamos cometer, sigamos cometiendo en ese proceso que es de restauración, como decía el hermano Abraham, vamos a sufrir las consecuencias de nuestros errores. Entonces, vamos a ser salvos, pero con ciertas calamidades mientras Dios nos quiere tener aquí en la tierra, ¿verdad? Pero juicio como tal, yo no entiendo que sea juicio. La salvación no se pierde. La salvación no se pierde, más sin embargo yo tengo entendido que ya estando ante el trono celestial, pues sí se nos va a recordar algo. De hecho dice un pasaje también, no sé si alguien me ayude a recordar lo que dice, que la hojarasca, el heno, cuando se pasa por fuego. Es este mismo, pero en otra traducción. Ahí habla de las obras nuestras, cómo son delante del fuego, son consumidas. Pero no, Cristi, porque si fuera así, entonces imagínate, el sacrificio de Cristo no sería perfecto. O sea, como que nos limpió unos pecados y otros no. O sea, si hubo un arrepentimiento, el arrepentimiento es para que nosotros nos pongamos a cuentas. Y cuando nosotros arrepentimos, Él nos perdona. Si no, imagínate, todos estaríamos con juicio siempre que, híjole, pequé y si no me perdonó completamente, o cuando esté en el cielo me la va a recordar de que no hice unos pecados. Nosotros estamos confundiendo porque la justicia humana es así. La justicia divina es diferente. Hay cosas que no podemos comprender. Por ejemplo, cuando está Cristo en la cruz de Calvario con dos personas a los lados, ¿qué es lo que vemos? Que uno se arrepiente y el otro no. Y uno podría decir, oye, ¿cómo nomás ahí en la cruz le dijo que por su fe va a ser salvado? Va a estar con él en el paraíso. Bueno, esa es la misericordia de Dios. No por sus obras, fue por la fe que puso en Jesús. Entonces, así aplica la salvación, pero nosotros lo confundimos porque queremos hacerlo como en la vida terrenal. O sea, nosotros haces esto y no se te perdona tanto. Tienes que hacer tanto para que alguien te ame. En el caso de Dios no es así. Dios nos ama con un amor eterno y no está en juego su amor. ¿Sí? Pero entonces, ¿por qué en tantos versículos mencionan que seremos? Por ejemplo, en Mateo 12:36 dice, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado.
Yo sé por qué, pastor. Puedo responder. Tengo la manita levantada desde hace rato. Lo que pasa aquí, hermanos, yo creo que yo soy de los que menos saben entre todos de aquí, pero cuando aprendo algo le pongo mucha atención y lo memorizo, y esto lo aprendí en el discipulado que tuve con la hermana Margarita y con el hermano Gabriel. Estamos olvidándonos de dos cosas. Una, la que mencionó el pastor: el sacrificio de Jesús es perfecto. Él ya nos dio la salvación. No hay cosa que yo pueda hacer o dejar de hacer que sea más grande que el sacrificio enorme que hizo mi Salvador, que es Jesús. La salvación ya la tenemos y esa no la perdemos. Dos, la manera en que estudiamos la Biblia. Estamos mencionando versículos de las cartas de Pablo, estamos mencionando versículos de Juan y estamos mencionando versículos dentro de los evangelios, donde tú tienes que analizar el momento en el que se dicen las cosas. Cuando habla de que serán juzgados y todo, Jesús le está hablando a un pueblo que no se ha arrepentido, que no lo ha aceptado a él en su corazón. Eso es lo que va a pasar con la gente, con los gentiles, con los mismos israelitas que no lo reconocían a él. Es lo que va a pasar si no lo reconocen a él como el único camino a la salvación. Y lo otro es, Pablo les habla a los gentiles, Pablo les dice todo lo que les puede pasar si no aceptan a Jesús como su Salvador. Entonces, yo creo que si hay muchos versículos, no se contradicen, todo pasa en un tiempo y hay que estudiar la Biblia un poquito más a fondo para saber por qué está diciendo esas cosas. Yo, por ejemplo, entiendo cuando Pablo se refiere a las iglesias y les dice de lo que adolecen, lo que hacen bien, lo que hacen mal, les está hablando a muchos gentiles que es el beneficio de tener a Cristo en tu corazón. O sea, les está diciendo lo que va a pasar si no lo aceptan, si no lo reconocen, que es lo único que necesitan y nada más. Y en cuanto a Juan, pues es antes de la venida de lo que menciona Juan, que en cuanto a los bautizos y todo eso, es antes de que Jesús empiece su ministerio. Y Jesús le habla a los inconversos, porque apenas está dentro de su enseñanza hacia las personas. Entonces, esas son dos cosas que no hay que olvidar nunca. El sacrificio de Jesús, la sangre de Jesús vale más que cualquier cosa. No hay nada que yo pueda hacer o decir que valga más que su sacrificio. Y dos, hay que tratar de entender un poquito la cronología para saber por qué en unas partes habla de condenación, si un poquito antes en los evangelios hablaba de salvación y de sacrificio perfecto. Solamente eso, pastor. Gracias. Muy bien, Gabriel. Me ha dado una grata sorpresa muy buena. Siempre es importante ver el contexto o a quién va dirigido. Y sería bueno que te juntaras con nuestra hermana Karina para que platiquen y le compartas también algo a ella. Sí, hemos platicado de eso, pastor, pero la verdad es que, digo, como nosotros somos nuevos, nadie es profeta en su tierra, pastor. Como dicen, ¿verdad? Y sí lo hemos, pero yo a veces, pues, soy nueva también y digo, ¿verdad? Pero aquí en la Biblia dice, y me dice Gabriel, sí, pero fíjate quién le están hablando, y yo, lo quiero preguntar. No, para eso son estos discipulados, qué bueno, porque aquí podemos platicarlo y excelente. Nuestro hermano Enrique, y luego quiere también nuestra hermana María de la Luz, María Romo, también quiere comentar algo. Nada más acuérdense breve porque vamos a la mitad de la clase, bueno, ya vamos al 70% de la clase para no acabar tan tarde. Adelante, Enrique. Soy nuevo aquí en Zoom. Buenas noches, hermanos. Yo creo que es un tema muy padre, como que para que el pastor nos pueda dar una prédica o una serie incluso de si estamos justificados o no. Sin embargo, sí hay pasajes claves que nos lleva a creer. Todos vamos a comparecer ante el juez, todos vamos a estar ante el juez. Dice 2 Corintios 5, 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pablo decía que pues su habitación actual iba a hacer cosas malas, o sea, tal cual. Él ya quisiera estar en la habitación celestial, en lo eterno, en el cuerpo glorificado, para no quedar mal con el Padre. Sin embargo, más adelante, en este mismo pasaje, dice, nos habla del ministerio de la reconciliación, que esa es donde nos tenemos que también descansar, que ya nos habla donde Cristo se hizo pecado por nosotros. Entonces ahí ya podemos hilar la parte que no andamos por fe, andamos por vista, no andamos por vista, sino por fe. Y también en la parte del sacrificio perfecto, ¿verdad? Dice que fue propicio, el sacrificio fue justo y por todos nosotros.
Sin embargo, también ahí nos habla en Romanos 4, Romanos 4, ay, se me perdió, Romanos 4:14, donde nos habla la parte que sí, o sea, todos vamos a comparecer. Y dice también la palabra de Dios que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Sin embargo, nosotros ante ese juicio tenemos al abogado. Siempre que tengamos que hay un juicio, siempre debe llevar uno, o sea, no hay alguien, ni el asesino, ni el que haya hecho algo que no lleve un abogado. Y nosotros llevamos al abogado de abogados. Y dice su palabra que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre justo. Entonces, la diferencia con los que no son cristianos a nosotros es de que nosotros a ese juicio nos vamos a presentar con nuestro juez y que nos va a santificar y nos va a justificar. Desde hoy ya somos justificados, somos santificados y por eso lo hilamos a la oración. Si no, nuestras oraciones no pudieran llegar, porque dice que la oración del justo puede mucho. Y hay un justo, pues no, nadie es justo, nadie es bueno, solamente Él. Sin embargo, somos justificados por Cristo. Muchas gracias. Hermana Mari Romo, ¿quería comentar algo? Si puede bajar tantito su pantalla para ver a Lele. Sí, yo nada más quería comentar a la hermana Karina. O sea, yo lo que le aconsejo es que lea el versículo que está anterior y el versículo que está después. Y trae una interpretación cada versículo, ¿sí? A veces las palabras están escritas en tiempo pasado. Nosotros a veces lo leemos así, pero no, hay que darle una interpretación. Sí, cierto, siempre hay una condenación, pero también siempre hay misericordia y hay perdón. Yo batallaba mucho con eso, porque yo soy abogada y decía, no, es que debe ser así, a la ley dice así, pero Dios siempre hay perdón para el que peca. Ese es mi punto de vista en eso. En el segundo punto es, no todas las oraciones son contestadas. Eso no lo podemos pasar por alto, porque de hecho puse la cita bíblica de aquí de Santiago 4:3, dice, pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos. Entonces, también a veces tenemos que sincerarnos ante el Padre, decir, ¿en qué estoy fallando? ¿Por qué no he recibido contestación de tu oración? ¿Sí? Porque a veces no recibo porque estoy mal y tengo que reconocerla ante el Padre. Entonces, sí es importante mencionar, es cierto que la palabra de Dios dice que nos va a contestar, pero también no hay oraciones que no se contestan. Ese es mi punto de vista, pastor. Amén. De hecho, ahorita vamos a tocar ese punto, hermano, más adelantito. Entonces, cuando pidamos conforme a la voluntad de Dios, pero gracias por la observación. Irán, breve nada más, porque ya para que continúe Abraham, si no va a tener que dar la segunda parte de la clase. Sí, pastor, yo nada más quería para el punto de la salvación, ¿verdad? En Romanos 10:10, la palabra nos dice, ¿verdad? Que porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, ¿verdad? Entonces, realmente nosotros Jesús nos ha absuelto de todos nuestros pecados, ¿verdad? Y nos ha justificado por medio de la fe, ¿verdad? Entonces, realmente no debemos de perder de vista eso, ¿verdad? Que realmente nosotros, Dios ya no nos ve como pecadores, ¿verdad? Al recibir a Jesucristo, Dios ya nos ve de otra forma. Entonces, realmente al Dios ya no vernos como pecadores, vamos a ser inmediatamente, cuando Él venga otra vez, nosotros vamos a entrar al cielo directamente, ¿verdad? No hay niveles ni nada, ¿verdad? Al momento que tú recibes a Cristo, Dios ya te ve con unos ojos diferentes. Eso es todo lo que quería comentar, pues. Amén. Gracias, Irán. Bueno, continuamos, Abraham, y ahorita al final dejamos otra parte para preguntas y comentarios. Ok, se me hace que vamos a hacerlo en dos días, pastor, porque ya van a ser las 9:30. Pues no sé, ¿cómo ven? ¿La siguiente clase, le seguimos la segunda parte o continuará, sí, continuará. Bueno, ok. Bueno, pues te va a tocar, Abraham, la segunda parte de la otra semana. Sí, sí se me hace que si le doy, a lo mejor sí nos vamos a alargar bastantito, ¿no? No, está bien, y qué bueno, me da gusto que pregunten, por eso es muy importante estas reuniones donde podemos interactuar, que es diferente cuando es una prédica, nada más cuando yo estoy hablando en virtual, pero aquí esa es la ventaja,
Entonces, qué bueno. Si hay más preguntas o comentarios, pues podemos darle un poquito más y con todo gusto continuamos y ya los otros siguientes 5 puntos que faltaron, los vemos la próxima semana, si ve que los enriquece más, porque yo hice la clase y son muchas lecciones, son muchos puntos, pero dije, no, hombre, sí se puede. Pero bueno, como había muchas preguntas y comentarios, bueno, se alargó y no pasa nada, para eso estamos. Ya no conoces, pastor, ¿para qué? Ya me acordé, ¿para qué No, me y invitas? es que, pastor, eso es lo bueno porque salimos de muchas dudas y Sí. mal entendimiento de las escrituras. Es que miren, la verdad, casi todos ustedes, la mayoría cuando llegaron a la iglesia ya eran cristianos, pero todos traen diferente formación teológica. Entonces, algunos vienen con un contexto bautista, otro presbiteriano, otro metodista, otro católico. Entonces, para poder alinearnos, tenemos que agarrar la escritura y empezar a ver el contexto de la Biblia. No diciendo que este es bueno y este es malo, sino que dice la escritura con respecto a esto, porque igual los bautistas tienen ciertas inclinaciones a doctrinales y los presbiterianos otras y los pentecostales otros. Entonces, simplemente que dice la escritura. Y a mí, por ejemplo, como pastor, me toca de alguna manera ir poniendo los lineamientos bíblicos, porque yo sé, en el equipo que tengo de liderazgo, tengo como 4 diferentes, vienen de diferentes doctrinas, presbiteriano, bautista, pentecostés y metodista, y todos tienen mucho de Dios. Entonces, hay que ver qué dice la escritura y simplemente llegar a acuerdos conforme a la palabra. No se trata de que voy a ganar para Cristo, hermano Gabriel, porque él viene de otra, y a Cristi, a Javier, porque vienen de otra. No, no. ¿Qué tenemos en común? Y de ahí partimos para llegar a lo que dice la escritura. ¿Sí? De eso se trata. Amén. ¿Alguien más quiere comentar algo, hermano Gabriel? Por ejemplo, perdón, pastor. Por ejemplo, pues hay muchas herramientas, ¿verdad? Hay muchas herramientas. Lo he platicado con Cristi, la hermenéutica, la escatología,